Buenos días, comunidad de Beyond Type 1 en español. Es un gusto hoy para nosotros tener como invitada a alguien a quien seguramente ya conocen, pero que hace algún tiempo que no veíamos en cámara y con quien hace un tiempo tampoco compartí espacio, entonces es todavía más grato tenerla por aquí. Hoy nos acompaña Mila Ferrer. Mila Ferrer ya la conocen, ya saben quién es. Ella comenzó su blog de diabetes tipo 1 en julio de 2011. 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1 de su hijo menor, Jaime, a quien también ya han visto en las redes sociales y quien ahora se está preparando para ser además un atleta de altísimo rendimiento. Ella es una de las blogueras más leídas en Estados Unidos, México y América Latina en general. Ella es muy conocida entre los padres de los niños que viven con diabetes tipo 1 y ha sido parte clave de la comunidad de diabetes en línea en español. Ella fue además parte muy importante de un colectivo que existió hace algunos años que se llamó Diabetes LA, del que también formaba yo parte, y juntas trabajábamos haciendo mucho ruido y mucho trabajo en pro de la diabetes tipo 1 y de la educación en diabetes. Ella es reconocida como líder de la diabetes por la Federación Internacional de Diabetes y además Latina Blogger por Lati SM. Durante su tiempo libre disfruta ver a sus hijos jugando del béisbol, compartir con su esposo y además es amante del café. Bienvenida Mila Ferrer nuevamente a Esta Tu Casa. Hola Mariana, muchísimas gracias. Hola Eugenia, amantísima del café, eso, tú lo sabes. Y además nos acompaña, como siempre, también Eugenia Araiza, a quien ya no voy a presentar, pero que ya han visto en repetidas ocasiones. Buenos días, Eugenia, también para ti. Hola Mariana, hola Mila, un gusto tenerte en este espacio con nosotros el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es bien importante, que es la cetoacidosis diabética, ¿no? O sea, que eso es algo que a muchos papás, quizá nosotros que lo vivimos no lo sentimos tan fuerte cuando lo vivimos, pero para los papás es una situación muy impactante. Primero, ¿qué es cetoacidosis diabética? Bueno, es importante entender que la cetoacidosis diabética en muchas ocasiones, desafortunadamente, es la bienvenida al mundo de la diabetes tipo 1 en las familias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el cuerpo ya deja de producir insulina, eh, el cuerpo tiene que tratar de convertir toda esa glucosa que hay libre en el organismo en energía. Y lo que hace es que comienza a utilizar la grasa del cuerpo. Por eso es que vemos que las personas con cetoacidosis o en los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 hay pérdida de peso. Y entonces descompone toda esa glucosa que hay en el cuerpo para utilizarla como energía, como combustible para nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando eso pasa? Las cetonas se convierten es como un ácido. Entonces, de ahí es que se cambia el pH de la sangre, el cuerpo comienza a tener problemas y vienen las complicaciones que desafortunadamente pueden ser muy fatales. ¿Cuáles podrías decir que son los síntomas principales o más característicos de la cetoacidosis diabética? ¿Cómo pueden los papás reconocer oportunamente la cetoacidosis diabética? Mira, es muy importante que estemos muy atentos a esto. Vamos a empezar a hablar primero de cuáles son los síntomas generales de diabetes tipo 1. Y les voy a dar, y le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Nuestro caso. Mi hijo Jaime tuvo mucha pérdida de peso, pero como yo lo veía todos los días, yo no me di cuenta. Sí, yo noté que estaba haciendo mucho pipí, que tenía mucha sed y que su carácter había cambiado. Se había convertido en este niño que de cualquier cosa se tiraba al piso, lloraba, pataleteaba. Y entonces Jaime no estuvo en cetoacidosis porque nos dimos cuenta a tiempo, pero si hubiera habido una cetoacidosis, podíamos notar que había dolor estomacal, el aliento tenía como un olor a frutas, veíamos que el niño o la persona está muy decaída, no tiene energía, es como este letargo, que no pueden salirse de la cama, pueden haber náuseas, pero si ustedes escuchan todos estos síntomas, son síntomas muy parecidos a un virus estomacal, al flu. Entonces es importante, yo mientras me preparaba para esta entrevista, yo decía, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, yo leí todos los libros, absolutamente todos los libros de cómo cuidar al bebé, cuáles son los síntomas que mirar, cuándo llevarlo al pediatra. Y yo pensando, yo jamás vi en ninguno de mis libros nada que me dijera, oye, mamá o papá, si tu bebé comienza a hacer mucho pipí, notas estos síntomas, aliento con olor a frutas, puede ser diabetes tipo 1. Entonces yo creo que eso es lo que estamos tratando de educar a esas familias
Y no tienen que ser a los papás, queremos educar a los tíos, a las abuelas, a las maestras, al vecino, a quien sea, que si notan todos estos síntomas. Ya cuando una persona está en cetoacidosis, la persona puede perder conciencia y entonces ya ahí tenemos un panorama muchísimo más complicado que puede dejar daños y secuelas fatales en el futuro. Y ya hemos platicado antes tú y yo de lo importante que es que toda esta información además llegara a otros núcleos que no es el núcleo ni la comunidad de personas que viven con diabetes. Exacto. Porque claro, nosotros ya conocemos esta sintomatología, pero hubiera sido muy diferente que esta sintomatología la hubieran conocido los papás de Eugenia, por ejemplo, ¿no? Entiendo entonces por lo que nos dices, Mila, que no todos los diagnósticos de diabetes tipo 1 tienen cetoacidosis como parte de su diagnóstico, ¿cierto? Es correcto. En nuestro caso, nosotros no lo tuvimos porque tuvimos la suerte que la pediatra que atendía a Jaime en aquel momento, su hermana vive con diabetes tipo 1. E inmediatamente que yo le dije, los síntomas de Jaime son mucha sed, pérdida de peso, pérdida de apetito, cambios de humor, ella me dijo, me quiero equivocar, pero parecen síntomas de diabetes tipo 1. O sea que sí, no todo el mundo llega a cetoacidosis, pero sé que ustedes dos, por ejemplo, cuando las diagnosticaron, ambas tuvieron cetoacidosis diabética. En mi caso, yo estaba viviendo sola, estaba de intercambio estudiantil en Estados Unidos, tenía 16 años y nadie, bueno, vamos, en mi familia nadie tiene diabetes o nadie tenía diabetes, no sabíamos los síntomas. Y yo recuerdo hablarle a mi mamá, lo poquito que nos dejaban hablar, por aquello de profundizar en el idioma, y les decía, es que tengo mucha sed y voy mucho al baño. Claro, si estás tomando mucha agua, pues vas mucho al baño. Qué bueno, porque tú nunca tomas agua. Y entonces eran como varios síntomas hasta que fue justamente un día después de Acción de Gracias, que yo tenía un hambre espantosa. Generalmente no comía mucho, tenía un hambre espantosa. Y el día de Acción de Gracias yo no comí nada. Y a mí se me hizo raro porque dije, tanta comida y no como nada. Ya fue al día siguiente que empecé ya como con síntomas mucho más fuertes y mi diagnóstico fue en cetoacidosis. Llegué al hospital, no recuerdo más. Lo que recuerdo es que amanecí 2 días después con un diagnóstico de diabetes tipo 1 y glucosa de 1150 al momento del diagnóstico. Y en mi caso fue parecido. Sí es cierto esto de que la diabetes tipo 1 aparece de forma súbita, pero en mi caso sí me acuerdo haberme estado sintiendo mal ya por varias semanas. Y mis papás, pues no dejan de ser mis papás, y siempre fueron como muy preocupados por este tema de la salud en general. Entonces sí fui varias veces con el médico pediatra en aquel entonces y siempre recibía yo un tratamiento diferente, ¿no? Primero, una probable infección en vías urinarias y recibí un tratamiento, una probable infección en las vías respiratorias y recibió un tratamiento. Entonces, eso fue tal vez que yo recuerde 2 semanas y si me preguntan ahora, algunos de los síntomas que tuve se asemejan mucho, quizá no eran, pero se asemejan mucho a lo que ahora ya identifico y conozco como hipoglucemia, ¿no? Pero no es que mis papás no hayan buscado esta atención, fue más bien que cuando fueron a consultar con el pediatra no proporcionó esta información porque mis papás ya habían identificado una serie de síntomas, que son los síntomas de los que nos platica Mila. Entonces, después de eso, el síntoma más importante que tuve fue sed y tenía yo que abrir la llave del grifo de agua del baño y tomar agua directamente del grifo. Entonces, mis papás muy preocupados vieron que me estaba deshidratando y todo este proceso y me compraron jugos como para ayudarme, ¿no? Y entonces con los jugos, pues claro, yo seguía tomando y tomando y tomando jugos y pues mi glucosa seguramente se elevaba y se elevaba y se elevaba. Hasta que por un dolor abdominal tuvimos que ir a un servicio de emergencias y ahí decidieron que probablemente se trataba de apendicitis y entonces caí en coma. Y ya en coma, fue que finalmente pudimos ver a un médico que hizo un diagnóstico pues ya de diabetes tipo 1, pero estuve 5 días en coma aproximadamente, y cuando desperté pues ya era Mariana, que vivía con una condición muy complicada, ¿no? Entonces, en este caso mis papás sí sabían toda esta, sí se habían dado cuenta de esta sintomatología, pero no hubo un profesional de la salud que les dijera, bueno, probablemente es diabetes tipo 1 y hubiera sido muy fácil en aquel entonces hacer una prueba de glucosa en el consultorio como para ver y seguramente el resultado habría sido abrumador, ¿no? Ahora que lo mencionas, a mí me pusieron lentes, porque empieza también la modificación en la cuestión visual. Entonces yo ya tenía algunos problemas y veía esta visión borrosa y toda esta cuestión.
y me llegaron a poner lentes y recuerdo que la persona que me estaba haciendo la graduación, me estaba haciendo las pruebas para la graduación, me dijo, oye, ¿no tienes diabetes? Yo sí de, o sea, diabetes, o sea, claro que no, pero sí hay como señales, pero incluso en el equipo médico, quizá falta esa concientización sobre los síntomas y la probabilidad de diabetes. Y lo triste de todo es que si nos ponemos a pensar ya ahora que podemos detenernos y mirar un poquito atrás, el diagnóstico de diabetes tipo 1 debe ser muy sencillo. Es simplemente o una prueba de orina, que fue lo que le hicieron a Jaime, o una medición capilar. No es que necesitamos hacer un MRI de cuerpo completo. Es una prueba muy, muy sencilla. Y es lo que queremos educar a los padres. Y por eso es que comienza esta campaña. Desafortunadamente, eh, la historia de ustedes no es una historia atípica. Eh, yo al principio pensaba, yo decía, uff, bueno, como fue mi experiencia, es la de todo el mundo. Bueno, yo llamé a la pediatra me dijo rápidamente lo que era. Desafortunadamente vemos que no. Y aquí no queremos señalar a nadie, no queremos decir, no, es culpa de los médicos, porque yo creo que esto es una responsabilidad de todos. Pero es importante que la gente conozca lo que es la diabetes tipo 1 y cuáles son los síntomas. Esta campaña surge porque desafortunadamente hemos perdido niños de 2 años, 5 años, 6 años, no que, y no son familias que sus papás no los han llevado al médico, son familias que como la de Mariana fueron, llevaron a sus hijos al pediatra, no una, no dos veces, hasta en 3 ocasiones, y desafortunadamente no hubo un diagnóstico correcto. Conocemos la historia de Casey en Utah, que la historia de Casey y la de Regan, una niña en North Carolina, ella tenía 3 años también, fueron lo que lanzaron esta campaña. Porque tristemente, por lo menos en Estados Unidos, y para mí cuando yo aprendí esta cifra fue un poco escandalizante, en los Estados Unidos, y luego voy a comentar con Mariana algo que siempre hemos hablado, el 41% de los casos de nuevo diagnóstico de diabetes tipo 1 llegan en cetoacidosis. 41% es mucho. Ahora, si nos vamos a países desafortunadamente como mi isla Puerto Rico, y estoy segura que como México, porque lo hemos platicado, hemos visto que las cifras van desde un 12% hasta un 80%. Entonces, algo está pasando. Pues claro, no podemos decir vamos a educar a todos los médicos, pero sí podemos educar a la población general. Y si vivimos con diabetes, si hemos sido tocados por esta condición, qué mejor que nuestra historia, que contar lo que nosotros vivimos. Yo lo puedo contar desde un punto de vista positivo porque nunca estuvimos en cetoacidosis diabética. Gracias al cielo jamás hemos estado en cetoacidosis diabética, pero aprendiendo y viendo historias, hablando, escuchando la historia de Casey contada por su papá, cómo ellos fueron múltiples veces al médico y es una infección de aquí, es otra cosa. Perder un hijo es algo que debe ser fuertísimo y que sea por una negligencia, eso es lo que queremos detener. Y dijiste Claro. algo muy importante, lo interesante que es la participación de nosotros como comunidad para poder hacer llegar esta información, independientemente de si el médico conocía o no conocía los síntomas, nuestra responsabilidad además como papás de exigir que esta información se comparta en otros consultorios, en las escuelas, en las iglesias, para que los diagnósticos se hagan de forma más oportuna. Como ya hemos platicado antes entre nosotras tres, pues en México sabemos, por ejemplo, que hay muchos diagnósticos perdidos, que los niños fallecen antes del diagnóstico porque no se conoce esta información. Y tal vez si como papás conociéramos todos estos, digo, ahora Eugenia y yo que somos mamás, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos identificar. Entonces seguramente llegaríamos con el médico pediatra a decir, creo que necesito que se haga una prueba de glucosa, que como bien dijo Mila, es muy fácil y es un diagnóstico realmente sencillo. Y eso es lo que queremos, Mariana. Queremos, oye, sabemos que hoy día tenemos Google y en Google encontramos infinidad de información, pero queremos educar a los padres y no solamente a los padres, queremos educar a la población porque recordemos que la diabetes tipo 1 no ocurre solamente en niños, puede pasarle a un adulto. Y entonces queremos que esa persona diga, oye, yo tengo estos síntomas. Ah, mira, puede ser diabetes tipo 1. Que cuando tú vayas a hablar con tu médico, tú le digas, doctor, estos son mis síntomas. Ah, no, a lo mejor es el flu. Doctor, ¿podría por favor hacerme una prueba de azúcar para descartar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que sea negativo. Perfecto, qué bueno, gracias al cielo. Pero es importante que seamos abogados, advocates de uno mismo o de tu ser querido, de tu hijo, porque pues en muchas ocasiones
Sabemos que los médicos tienen miles de pacientes, están muy ocupados y sobre todo, y muy importante, en tiempos pandémicos la cosa se ha complicado un poco más, porque ahora tú llamas para hacer una cita y hay 20 protocolos, 20 peros, persona, papá, abuela, si notan los síntomas, por favor, pidan que hay que hacer una prueba de glucosa. Y en el peor de los casos, van a la farmacia, compran un glucómetro y hacen la prueba, porque es tan sencillo como eso. Así es. Y ahora, Beyond Type 1 tiene mucho interés en este tema, tanto que ha sacado una campaña justamente para prevenir la cetoacidosis diabética. Incluso tengo parte de la campaña aquí porque podemos, no solamente está en inglés, eso es bien importante también saber, también se cuenta con el equipo en español, pero platícanos, ¿por qué Beyond Type 1 tiene interés específicamente en esta campaña? Precisamente por lo que ya les comenté, porque no queremos seguir escuchando de historias de ni niños ni personas que pierden su vida o terminan con complicaciones fatales por un mal diagnóstico, porque sabemos que se puede prevenir. Lo voy a decir hasta el cansancio, podemos prevenir la cetoacidosis diabética, pero tenemos que reconocer los síntomas y es trabajo de todo el mundo, no es trabajo del médico solamente, es trabajo de nosotros como comunidad de diabetes, educar eh, y decirle a nuestros amigos, oye, porfa, comparte en tus redes sociales, tú nunca sabes quién va a leer. El afiche que Eugenia acaba de compartir, me gustaría que después Mariana lo compartiera o pusiera dónde lo pueden descargar. Eso es un afiche que lo tenemos de manera digital, como bien dijeron, esté en español, es tan sencillo como compartirlo y decir, amigos, estén al pendiente de estos síntomas. No estamos escandalizando, no queremos meterle miedo a nadie, simplemente queremos educar y que la gente conozca cuáles son los síntomas y, como bien dice el póster, en caso de que tú veas que tienes alguno de estos síntomas, ve a donde tu médico y pide la atención rápidamente. ¿Cómo pueden sumarse los miembros de la comunidad para ayudarte en esta campaña? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde descargan la información? ¿Qué información pueden encontrar? ¿Cómo te ayudamos? Mira, para unirse a esta campaña es súper sencillo. Primero le voy a hablar a las personas que viven en Estados Unidos. Tenemos un kit espectacular que se lo voy a presentar aquí. Esto ustedes lo pueden recibir por correo y trae magnetos, stickers o pegatinas y viene en inglés y en español. Por ejemplo, ustedes ven aquí, este está en español completamente. Este fue el que les enseñó Eugenia. Y tenemos también las hojas aquí abajo, los posters, con todas las señales de lo que es la diabetes tipo 1. Tienen muchísimos. ¿Por qué los tenemos en inglés y en español? Y este es el póster en español. Porque sabemos que muchos de ustedes tienen hijos en la escuela. Y en la escuela pues lo van a utilizar en español. Pero también conocen muchísimas personas en la comunidad hispana y queremos que los repartan, como bien dijo Mariana, en el centro comunal, en la iglesia, en el salón de belleza, barbería, en el colmado, donde quiera que podamos llevarlos, es importante hacerlo. Para pedir este kit es muy sencillo. Ustedes van a visitar la página de nuestra campaña, que es es.beyondtype1, campaña desea de Mariana va a compartir el enlace. Ahí llenan una forma y nosotros se lo enviamos completamente gratis. Y si necesitan más material, por favor, déjenos saber. De igual manera, la campaña puede ser compartida fuera de Estados Unidos de manera digital, donde tenemos todos los posters en esa misma página y los puedes descargar y los envías utilizando las redes sociales, por email, a todas las personas que tú conozcas y a las escuelas y todo. ¿Qué queremos hacer? Educar. Queremos que el póster y que esa información esté en todos lados la mayor cantidad de veces posible y que sea ya algo como, todos sabemos cuáles son los síntomas, qué sé yo, de un virus de estómago. Pues igual que ya tengamos grabado en nuestra cabeza cuáles son los síntomas de diabetes tipo 1 y que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Oye, y especialmente hoy, en la época actual, en tiempos pandémicos, donde todo nos acercó virtualmente, pues descargar la imagen de esta campaña y compartirla, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp de la escuela, en la que todas las mamás participamos, al menos en un grupo, pues puede ser una buena forma de empezar, ¿no? Para sacar esta información tan importante de la comunidad de diabetes y que llegue a quien todavía no conoce esta sintomatología y para quien pueda ser tan útil que pueda salvar la vida de alguien haciendo un diagnóstico súper oportuno, ¿no? Es correcto, mira, nosotros antes de que comenzara todo esto de la pandemia, estábamos en un momento muy activo donde teníamos voceros de la comunidad
compartiendo los posters en Starbucks, en gimnasios, en diferentes lugares. Comienza la pandemia, entonces tenemos que repensar todo esto. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado que distritos escolares lo compartan el póster en su boletín a todos los estudiantes y a todas las familias. Hemos logrado hacer partnerships con la Asociación de Enfermeras, Asociación Nacional de Enfermeras Escolares. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas. Si tú tienes acceso a un grupo grande de maestros o conoces a alguien en el distrito de tu escuela, a la enfermera, cualquier persona, inclusive hemos tenido personas que trabajan en compañías muy, muy grandes, que tienen miles y miles de empleados, igual los han puesto en los boletines, los han puesto en la sala donde comían el lunch o el almuerzo, y lo que queremos es eso, que esté en los ojos de la mayor cantidad de personas posibles. Porque a veces tal vez uno está sentado comiendo y mira algo, lo lee, pero no le presta mucha atención y luego no sabes en qué momento esa persona va a decir, oye, espera, yo leí eso y cuáles son los síntomas que tiene el niño o la niña a esperar. Vamos a hablar con el médico, vamos a preguntar. Claro que sí. Justamente algo así, por ejemplo, en el caso de mi marido, que es LADA, pero la sintomatología no llega a cetoacidosis, pero traía esa sintomatología. Y recuerda mi marido que estaba viendo una serie con mi suegra y mi suegra dice, oye, tú tienes esos síntomas y la niña tiene diabetes. ¿Por qué no vamos a hacernos una prueba de diabetes? Y resultó que tenía diabetes. Entonces, son esas cuestiones como que a veces son flashazos y que nos ayudan. Muchísimas gracias, Mila. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, poder compartir este espacio. Gracias, Mariana. Y a todos los que nos están viendo, sigan muy al pendiente con la campaña de cetoacidosis. Ayúdenos a difundir. Mientras más difundamos y creemos esta conciencia, podemos estar salvando vidas. Y eso no lo paga nada, incluso en pandemia. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes por la invitación y cualquier duda o cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo o con Mariana y tratamos de hacerles llegar el material o lo que sea, porque recuerden, lo importante es que la cetoacidosis diabética sí se puede prevenir y no todo el mundo tiene que ser diagnosticado con diabetes tipo 1 en cetoacidosis diabética.